Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque un día más ha renovado su misericordia y nos sostiene a través de cada uno de sus atributos. Gracias también damos a Hachem porque nos permite también escudriñar, analizar, investigar su palabra como cada semana y poder compartirlas con ustedes a través de este medio. El día de hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a analizar los dichos del apóstol Pablo, mencionados en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, específicamente en el verso 11 al verso 16. Voy a leer esos versículos, aunque me voy a concentrar en el verso 14, que es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Y también a través de esta explicación que vamos a dar a Efesios capítulo 2, verso 14, también vamos a poder entender otros textos que están mencionados y relacionados acá con lo que vamos a ver el día de hoy, que es, por ejemplo, Apocalipsis 3:20 y Mateos capítulo 5, verso 23. Así que explicando el libro de Efesios capítulo 2 verso 14, vamos a poder entender entonces esos otros versículos que están mencionados en la Biblia, sobre todo Apocalipsis 3:20, que es muy conocido, muy mencionado por todos, ¿ya? Así que lo vamos también a explicar el día de hoy con la ayuda del Eterno. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 11 al verso 16. Vamos a leer. Voy a leer estos textos para poder tener el contexto del verso 14, que es donde nos vamos a concentrar un poquito el día de hoy. ¿Ya? Comienzo a leer, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bien, hasta ahí vamos a leer entonces, hasta el verso 16, y vamos a explicar estos dichos del apóstol Pablo, que por lo demás son muy, muy, muy hermosos. Una vez que lo entendamos y comprendamos, nos vamos a dar cuenta de las profundidades de las palabras del apóstol Pablo que están mencionadas aquí en el capítulo, en estos versículos que leímos de Efesios capítulo 2, donde él está hablando, ¿no es cierto? Ustedes ya se habrán dado cuenta de una reconciliación del pueblo de Israel con los gentiles. En ese tiempo ya había este dilema, este conflicto entre Israel y los judíos. Estoy hablando conflicto de la parte religiosa, porque en la parte política también habían ciertas diferencias, pero la parte más fuerte estaba en la parte religiosa en aquel entonces, en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de los apóstoles, donde estaban estos dilemas, ¿no es cierto?, con respecto a la salvación, donde los judíos decían que ellos tenían la salvación
y si alguien quería ser salvo tenía que ser por intermedio de la ciudadanía de Israel, de manera que los gentiles tenían que convertirse, ¿no es cierto?, al judaísmo, siguiendo ciertas tradiciones judaicas, digamos, para poder ellos obtener o acercarse al Dios de Israel. Pero hemos hablado en otras oportunidades de estas separaciones que habían, ¿no es cierto? Hemos hablado de estas tradiciones, de esta ley de los mandamientos expresado en ordenanza que separaban a los gentiles del pueblo de Israel, ¿ya? En otras oportunidades hemos hablado de eso, así que yo eso no quiero tocarlo hoy día, ¿ya? Aunque el apóstol Pablo aquí menciona, ¿no es cierto?, en el verso 11 menciona uno de estas cosas que separaba, ¿ya? O que ponía en enemistad entre los judíos y los gentiles. Uno de estos temas era la circuncisión, ¿ya? Si algún gentil quería acercarse al Dios de Israel, tenía que circuncidarse y seguir también otras tradiciones, otras leyes expresadas, ¿no es cierto?, en ordenanzas, pero no es el tema hoy día. En otras oportunidades hemos tocado este tema, lo hemos explicado varias veces. Yo hoy día quiero hablar de algo que está insertado aquí en estos versículos, que a veces pasamos por alto, ¿ya? Más que estas cosas que separaban a los judíos de los gentiles, estas tradiciones que separaban a los judíos de los gentiles, aquí hay un tema un poquito más profundo que el apóstol Pablo está mencionando, algo más poderoso que estas tradiciones, más que si tenían razón los judíos o más que si tenían razón los gentiles, con respecto al tema de Dios, con respecto a la salvación de Dios. Aquí hay algo más profundo, hay algo más fuerte que el apóstol Pablo está mencionando aquí y que hoy día nosotros vamos a descubrir y vamos a explicar con la ayuda del Eterno. Estamos con bastante tos hoy el día de hoy, con un resfriado, pero no nos vamos a limitar a hablar de la palabra del Señor por eso. Bien, ¿cuál es el tema que toca el apóstol Pablo aquí? Aparte de las cosas que está mencionando que enemistaban a los judíos de los gentiles, es el sacrificio. Ahí está hablando de un sacrificio poderoso, ¿ya? En este caso, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hablándole a los gentiles, le dice: ustedes antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, no tenían oportunidad de acercarse al Dios de Israel, ¿ya? Aparte de eso estaban estas cosas que hacían que hubiera más separación, estas reglas, estos ritos, estas tradiciones que los gentiles no tenían y que no cumplían y que no practicaban como lo hacían los judíos. Entonces todas estas cosas hacían que se separaran del Dios de Israel. Pero Pablo está hablando aquí del sacrificio de Cristo, diciendo, ¿no es cierto?, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo, es decir, por este sacrificio. Está hablando de un sacrificio y eso es lo que vamos. Está el apóstol Pablo hablando de un sacrificio y de este sacrificio es el que yo quiero hablar. Es esto lo que está insertado acá y que quiero analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno. ¿De qué sacrificio está hablando el apóstol Pablo? Sabemos que está hablando de Cristo, de la muerte de Cristo, que por intermedio de la sangre de Cristo
dice el apóstol Pablo, hoy día ustedes, vosotros los gentiles que estabais lejos de la ciudadanía de Israel, ahora ustedes por este sacrificio son hechos cercanos, es decir, se han acercado al Dios de Israel, se han acercado, ¿no es cierto?, a la ciudadanía de Israel. Estos textos que está mencionando el apóstol Pablo aquí tal vez para nosotros suenan a veces un poco confusos, o nosotros le demos una interpretación a veces, ¿no es cierto?, como logramos entenderlo, y a veces esa interpretación puede ser incorrectamente, porque tenemos factores que nos llevan a cometer error. Primero, la traducción, que muchas veces hemos explicado el tema de la traducción, ¿ya? Y acá, por ejemplo, como estamos con esta traducción, no es claro lo que el apóstol Pablo está diciendo acá para nosotros. Para los efesios ellos entendían perfectamente lo que el apóstol Pablo le estaba mencionando acá, ¿ya? Así que el trabajo de hoy día de nosotros es investigar y descubrir esos dichos del apóstol Pablo que está mencionando a los efesios y que por supuesto tienen una riqueza espiritual tremenda. Bien, el apóstol Pablo está hablando de un sacrificio. ¿De qué sacrificio está hablando? ¿De qué? Está hablando de una ofrenda que está mencionada en Levíticos, en el capítulo 3, llamada ofrenda de paz, que la vamos a analizar ahora. ¿En qué consistía esta ofrenda de paz? Vamos a ir al libro de Levítico para entender. Primero tenemos que entender lo que es la ofrenda y luego, ¿no es cierto?, vamos a poder todo esto para poder explicar Efesios 2, verso 14 específicamente. En el capítulo 3 de Levítico, bueno, desde Levítico prácticamente, desde el capítulo 1 en adelante, ustedes van a encontrar ahí una serie de sacrificios, de ofrendas que fueron dadas al pueblo de Israel en su tiempo, ¿ya? Pero que estas ofrendas, aunque hoy día ya no se hacen, ¿no es cierto?, físicamente, estas ofrendas que usted va a encontrar en Levítico, estos sacrificios de animales, estas ofrendas de harina, de ciertas especies, todas estas cosas usted encuentra allí en Levítico y que a veces son un poco confusas leerlas, entenderlas. Todas estas cosas hablaban específicamente de Cristo, ¿ya? Y hoy vamos a analizar una de estas ofrendas llamada la ofrenda de paz. ¿Qué es lo que era la ofrenda de paz? Vamos a entender esto. Lo primero que quiero explicar con respecto a la ofrenda de paz es mencionar primero qué es lo que era un sacrificio, ¿ya? Vamos a comenzar allí. Sacrificio en hebreo se llama corbán. ¿Y qué es un corbán? Corbán significa acercarse. Y eso es un sacrificio. Eso era la función que cumplía un sacrificio, acercar a la persona hacia Dios, ¿ya? Así que eso era un sacrificio, corbán, ¿ya? Y aquí en Levítico vamos a encontrar una serie de corbán, es decir, una serie de sacrificios que cada uno de estos sacrificios, su función específica era acercar al ser humano, a la persona hacia Dios, reconciliarla con Dios, ¿no es cierto?, llevarla hacia Dios, llevarla a recapacitar, eran las funciones que hacían los sacrificios, ¿ya? Eso primero que nada, explicar qué es lo que era un sacrificio, qué significaba. Vamos a la ofrenda de paz. Tengo que decir con respecto a esta ofrenda de paz que aparece aquí en Levíticos capítulo 3, verso 1 en adelante, sobre este corbán, ¿ya? ¿Qué es lo que era la ofrenda de paz? Vamos a explicar un poquito. Vamos a leer unos versículos acá, dice. Del verso 1 vamos a leer en adelante, capítulo 3 de Levítico, verso 1, dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión
y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vamos a leer hasta ahí, hasta el verso 2. Entonces este sacrificio llamado ofrenda de paz, ya consistía en llevar un animal, que podía ser un vacuno, que podía ser un cordero, una oveja, o podía ser también una cabra. Esas eran las cosas que podían llevar este sacrificio en específico llamado sacrificio de paz. ¿Ya? Lo otro que quiero explicar con respecto a este sacrificio es que es el único sacrificio dentro de los que existían dentro del pueblo de Israel con respecto a la muerte de los animales. Es el único sacrificio donde la persona que llevaba el sacrificio, es decir, llevaba el animal para que fuera sacrificado, era el único sacrificio donde se le daba una parte al dueño de este animal que lo llevaba para que comiera. Es decir, se mataba el animal, se degollaba a la puerta del tabernáculo. Eso es importante que recuerde. ¿Dónde se hacía este sacrificio? En la puerta del tabernáculo. Allí se degollaba este animal. Los sacerdotes rociaban su sangre, ¿no es cierto?, sobre el altar, y parte de la ofrenda era quemada, parte del animal se le daba a la persona que hacía la ofrenda, al dueño, ¿no es cierto?, que llevaba este animal como ofrenda de paz. Le daban una parte al dueño para que comiera, para que se la sirviera, ya allí a la puerta del tabernáculo. Era el único sacrificio donde el dueño que llevaba el sacrificio podía gozar de este sacrificio, es decir, comer del sacrificio que llevaba. Era el único. Ya, eso también recuérdelo. Ya. Recuerde que este sacrificio se hacía a la puerta del tabernáculo y que era el único sacrificio donde el dueño podía comer de lo que llevaba. De los otros no podía. ¿Ya? Esas eran las características de este sacrificio de paz. ¿Ya? También este sacrificio de paz está mencionado en el mismo libro de Levítico, en el capítulo 19, versos 5 y 6, también hace mención a este sacrificio, donde dice lo siguiente: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en fuego. Aquí nos da también otra visión un poquito más amplia del sacrificio de paz, donde dice, ¿no es cierto?, también que este sacrificio que llevaban se podía comer el mismo día que se llevaba, que se mataba el animal. Si quedaba carne para comer al siguiente día, podía seguir comiendo el siguiente día, pero si quedaba para el tercer día ya no se podía comer. ¿Ya? O sea, podían comer dos días dependiendo si el animal era grande y dependiendo también de las personas que iban a comer. Otra de las características de esta ofrenda de paz. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que era la ofrenda de paz? Ya dijimos varias características, pero yo quiero leerles hoy día la Biblia del Oso, la versión del 1569. Quiero leerles el capítulo, vamos a leer el capítulo 19, versos 5 y 6 que acabamos de leer. Mire lo que dice acá con respecto a lo mismo. Dice, en el verso 5, capítulo 19 de Levítico, la Biblia del Oso, dice: y cuando sacrificardes sacrificio de paces a Jehová, de vuestra voluntad los sacrificaréis. Esto dice la versión del 1569. Imagínense la cantidad de años que fue escrita esta Biblia y que nos revela, ¿ya?, que nos revela dos cosas importantes en el verso 5. Primero se le dice que era la ofrenda de paces
Y acá nosotros en la versión tenemos ofrenda de paz. Y ahí ya nos da un poquito, nos abre un poquito la visión. ¿Por qué ofrenda de paces? Ya lo vamos a ver. Que acá esta versión tiene bastante la razón, digamos. ¿Ya? Y otra de las cosas que nos dice aquí es que esta ofrenda de paz, dice, es de vuestra voluntad. Esa era otra de las características que tenía la ofrenda de paz, que era la única ofrenda que era voluntaria. Las otras eran como obligaciones hacerla, esta no. Esta era voluntaria, el día que usted quisiera, el año que usted quisiera, cuántas veces usted quisiera, era de su voluntad. Usted decidía si la hacía o no la hacía, cuántas veces quería hacerla. Esta ofrenda era de su voluntad, ¿ya? La ofrenda de paz. Esa es una de las características. La otra es la ofrenda de paces. Aquí nos cambia un poquito la visión con ofrenda de paz, como fue traducida en la 1960, a ofrenda de paces. La vamos a explicar también. Vamos también a leer el capítulo 3 en la Biblia del Oso. Capítulo 3 en el primer verso, donde dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paces, si fuere de ofrecer al sacrificio de vacas, macho o hembra, entero lo ofrecerá delante de Jehová. Aquí también en el verso 1 hace mención y le llama ofrenda de paces. Bien, vamos a explicar eso. ¿Qué es lo que era la ofrenda de paz o la ofrenda de paces? La ofrenda de paces es mejor traducida, porque esta ofrenda consistía en una reconciliación, de dos personas o más personas, dependiendo, ¿no es cierto?, con quién estuviese yo enemistado. Si yo estaba enemistado con alguna persona, vamos a suponer que estoy enemistado con mi vecino, por alguna razón nos enemistamos, yo le dije unas par de cosas y más tarde yo me doy cuenta y empiezo a reflexionar y me doy cuenta que mi actuar con mi vecino no fue correcto, que yo hablé de más, que dije cosas que no tenía que decir y me veo arrepentido de esta situación, suponiendo que estoy en los tiempos de Yeshua, suponiendo que estoy en los tiempos de Moisés. Yo entonces tomaba un animal, lo llevaba a las puertas del tabernáculo, llevaba a mi vecino a quien yo había ofendido, le pedía perdón, me reconciliaba con él, ponía mi mano sobre la cabeza del animal que yo llevaba, traspasaba mi culpa al animal, el animal moría por mí, expiaba mi pecado que cometí, mi error que cometí con mi vecino, y el sacerdote tomaba la sangre, la rociaba sobre el altar, descuartizaba todo ese animal, ¿no es cierto? Una parte iba para quemarla, para ofrenda para Jehová, una parte tomaba el sacerdote que le correspondía para su sustento, y también me daba una parte del animal a mí. Y yo comía allí, a la puerta del tabernáculo, literalmente un asado, carne asada con mi vecino, comía con él, me reconciliaba con él, los perdonábamos, ¿no es cierto? Y borrón y cuenta nueva. Y en eso consistía el sacrificio de paz. Si yo estaba enojado a lo mejor con más personas, ofendía a varias personas a la vez, ¿no es cierto? Yo llevaba a todas estas personas y me reconciliaba con ellos. En eso consistía la ofrenda de paces. Por eso se llama la ofrenda de paces, porque hacían las paces. Ya, eso es lo que nosotros lo conocemos bien como hacer las paces, reconciliarnos con otras personas. Acá está traducida como ofrenda de paz. Ya perdimos un poco la visión y podemos interpretar cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero la Biblia del Oso la traduce muy bien, ofrenda de paces, porque en el fondo era reconciliarse, hacer las paces con aquellas personas que yo había ofendido, o si alguien me ofendió a mí, también podía convidarme a mí, decirme,
te invito, vamos a las puertas del tabernáculo porque yo te ofendí, cometí error contigo, y él llevaba un animal y me invitaba a mí, ¿no es cierto? Y yo también me reconciliaba con él allí a las puertas del tabernáculo, literalmente comiéndolos un asado. Interesante, ¿no es cierto? Eso era la ofrenda de paz, ¿ya? Y era una ofrenda voluntaria. Es decir, a mí me tenía que nacer aquí del corazón reconciliarme con quien yo hubiese ofendido, o otra persona que me hubiese ofendido debía nacerle también en el corazón, ¿ya? Eso era la ofrenda de paz, o de la ofrenda de paz en realidad. Bien, ya entendimos, creo que traté de explicarlo lo mejor posible. Este Corbán era un sacrificio. ¿Y qué es lo que era un sacrificio? ¿Qué significa? Acercarse, es decir, una manera de acercarnos a Dios. Bien, ya hemos entendido entonces, yo creo, quedó claro que lo que era la ofrenda de paz. Entonces ahora volvemos al libro de Efesios, al capítulo 2, para poder explicar aquí eh, lo que el apóstol Pablo está mencionando en el capítulo 2 de Efesios, verso 11, porque el apóstol Pablo aquí está hablando justamente de este sacrificio de paces. ¿Ya? Aquí está hablando de eso. Aunque como tenemos la traducción, ¿no es cierto?, no se expresa bien acá, pero vamos a aclarar esto. Aquí el apóstol Pablo está hablando que los gentiles estábamos lejos de la ciudadanía de Israel porque habían cosas que hacían que estuviésemos enemistados con ellos. Como por ejemplo, dice el apóstol Pablo, la circuncisión, entre otras cosas. Hacían que estuviésemos enemistados, y esta enemistad, por supuesto, también nos llevaba a enemistarnos con Dios. ¿Ya? Ahora vamos a entender esto. Mejor dice el apóstol Pablo en el verso 11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, refiriéndose a los gentiles, es decir, a nosotros. Bien, estábamos entonces alejados de la ciudadanía de Israel por estas cosas que el apóstol Pablo menciona aquí. En el verso 13 el apóstol Pablo, mire lo que dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Ya? Por Cristo fuimos hechos cercanos al pueblo de Israel, dice, por la sangre de Cristo, es decir, por el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que era sacrificio? Acercarnos a Dios. Y por intermedio de este sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nos acercó, dice el apóstol Pablo, a los judíos con los gentiles, al pueblo de Israel con los gentiles. Mediante el sacrificio de Cristo los acercó. En el verso 14, donde el apóstol Pablo aquí hace mención a esto tan maravilloso, y donde dice, porque Él es nuestra paz. Este es el texto que yo quería explicar el día de hoy, porque aquí dice, porque Él es nuestra paz. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Si lo tradujera, si la traducción estuviera correctamente, estaría diciendo, porque Él es el sacrificio de nuestra paz, o de nuestros paces, o de nuestra reconciliación. Él es nuestra paz, Él es el sacrificio de nuestra paz. El sacrificio, ¿qué sacrificio? Ese que se hacía ya en Levítico, que está mencionado en Levítico. Cada ofrenda, amados hermanos, que usted va a encontrar en Levítico está hablando de Cristo. Cada ofrenda, cada sacrificio que usted encuentra allí está hablando de la persona de Cristo. Y muy en especial este sacrificio de paz, donde el apóstol Pablo está diciendo,
Él es nuestra paz. Él es el sacrificio por nuestra paz. Él es el carnero, Él es el cordero que se sacrificaba, ¿no es cierto?, para reconciliar a una persona con otra. Y esto es lo lindo que está mencionando el apóstol Pablo aquí. Lo maravilloso, explicando de que había una enemistad entre los judíos y los gentiles, pero que gracias al sacrificio de paz que hizo nuestro amado Yeshua en la cruz, Él lo está reconciliando, no solamente a los judíos con los gentiles, sino a los judíos con los gentiles ante la presencia de Dios, que es maravilloso. ¿Ya? Es por eso que Él dice en el verso 15, el verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa pared de requisitos, de tradiciones, de reglas que había, ¿no es cierto?, y que separaba a ambos pueblos. El sacrificio de paz nos reconcilió con los judíos y también con Dios, con nuestro Padre eterno. ¿Ya? Dice, en el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el verso 11 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mire qué maravilloso lo que el apóstol Pablo habla aquí en estos versículos, donde él está diciendo que nos reconcilió a ambos, a judíos y a gentiles, y a ambos nos reconcilió con Dios. ¿Ya? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, es decir, a ambos, a judíos, a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En eso consistía el sacrificio de paces, amados hermanos, que el apóstol Pablo hace mención aquí, que trae a la memoria. Ellos lo entendían perfectamente, los judíos que estaban en Efeso, los gentiles que sabían sobre estos sacrificios, ellos estaban entendiendo perfectamente lo que el apóstol Pablo está mencionando. Hoy día, con la ayuda del Eterno, lo estamos también entendiendo nosotros, este sacrificio de paz tan maravilloso que el apóstol Pablo está mencionando aquí, amados hermanos, donde él está diciendo, Él es nuestra paz, es decir, Él es el sacrificio de nuestra paz que nos reconcilia. Hoy día, amados hermanos, no hay que hacer este tipo de sacrificio, llevar un cordero, un vacuno para yo reconciliarme. Tengo que ir al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Tengo que ir ante Él. Cuando me enemisto con alguien, cuando ofendo a alguien, tengo que ir a Cristo. Él es el sacrificio de nuestra paz. Reconciliarme con mi hermano, con mi familia, con quien haya yo ofendido. Creo que estos versículos quedaron claros un poquito y vamos entonces ahora a explicar el Apocalipsis 3:20. Vamos a comenzar allí primero. Ya creo que esto quedó claro aquí, ¿no es cierto? Clarísimo, como el agua. Vamos a Apocalipsis 3:20, que también está relacionado justamente con este sacrificio de paz. Apocalipsis 3:20. Mira, el verso 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero voy a leer Apocalipsis 3, verso 14 en adelante hasta el 20 para tener el contexto y explicar el verso 20. Dice así, esta es la carta que fue escrita a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí en el verso 20 entonces le dice lo siguiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto es maravilloso. Mira, amados hermanos, a veces la palabra del Señor tiene una fuerza espiritual que cuando este texto es muy mencionado, sobre todo aquí en nuestro país Chile, cuando los hermanos salen a predicar a la calle o salimos a predicar a la calle, este texto es muy mencionado, gritado a viva voz en la calle, porque tiene una fuerza que nos llena, aunque no entendemos el trasfondo histórico ni lo que está diciendo a lo mejor, pero hay una fuerza detrás que nos motiva, que nos llena, aunque no entendamos por completo el texto, pero hay una fuerza espiritual. Hoy estamos entendiendo y vamos a entender este texto. Aquí yo quise leer del verso 14 para que usted se diera cuenta que el Eterno está hablando al ángel de la iglesia de la Odisea, está enemistado con él, ¿no es cierto?, porque él no está haciendo las cosas bien, lo está reprendiendo, lo está llamando al arrepentimiento. ¿Ya? Dice, arrepiéntete. Le está dando la oportunidad de arrepentirse, le está diciendo, los dos estamos, yo estoy enemistado contigo. Por esto y esto yo estoy enemistado contigo. Pero yo te llamo al arrepentimiento. Y es aquí cuando él le dice, yo estoy a la puerta. ¿A qué puerta? A la puerta del tabernáculo. ¿Dónde se hacía el sacrificio de paz? Recuerda que leímos en Levítico que el sacrificio se hacía en la puerta del tabernáculo, allí se sacrificaba el animal, allí yo ponía mi manito sobre la cabeza del animal, allí yo lo degollaba y el sacerdote hacía todo el proceso. Y allí yo me reconciliaba con la persona a quien yo había ofendido, comíamos un asado, ¿no es cierto?, nos abrazábamos y yo le pedía perdón, o él me pedía perdón si él que me ofendió a mí. La cosa es que nos reconciliábamos y comíamos juntos. Y si quedaba para el otro día, al otro día seguíamos y nos seguíamos reconciliando, 2 días de reconciliación. Eso es lo que está diciendo aquí Apocalipsis 3:20. Este texto tan lindo que a mí me gusta mucho. Él está diciendo a la persona que está en la Odisea, yo estoy enemistado, estoy enojado contigo. Pero mira, ¿sabes qué? Yo estoy a la puerta del tabernáculo, por eso él dice, aquí yo estoy a la puerta, y llamo a todo el que esté ofendido conmigo a que venga a la puerta del tabernáculo para reconciliarnos, para hacer este sacrificio de paces, para comer contigo. Aquí le pusieron cenar, ¿ya? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno, ¿no es cierto?, abre la puerta y yo entraré a él y cenaré con él. Él está hablando de eso, está hablando del sacrificio de paz. Recuerde que tenemos una traducción que no nos explica claro las cosas, pero aquí ya estamos entendiendo, ¿no es cierto?, a qué se refería Apocalipsis 3:20. Pues se está refiriendo a eso. Yo estoy a la puerta. ¿A qué puerta? A la puerta del tabernáculo. Si alguno está enojado conmigo, yo estoy aquí esperando. Y el que abre la puerta, voy a entrar a él, vamos a sacrificar este animal, vamos a cenar, vamos a comer juntos, nos vamos a reconciliar. Eso es lo que está diciendo allí este texto, Apocalipsis 3:20, diciéndole al ángel de la Odisea, yo estoy a la puerta esperando, arrepiéntete, ven para acá, yo estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a comer contigo de este asado
qué cosa más linda, amados hermanos, está mencionado en Apocalipsis 3:20. Él está haciendo mención a este sacrificio de paces. Mire qué maravilloso, amados hermanos. Hoy se le está haciendo la invitación a usted también. Si usted está enemistado con Hashem, por el motivo que sea, si usted ha transgredido las leyes de Dios y ha ofendido a Dios porque no le está obedeciendo, Él te está diciendo el día de hoy: yo estoy a la puerta del tabernáculo para sacrificar. Ya el sacrificio fue hecho. Solo tú tienes que ir y comer con Hashem, comer con nuestro amado Yeshua allí, reconciliarte con Él. De esta bendición tan grande te está esperando. También dije yo y prometí que íbamos a explicar Mateo 5:23. Vamos allá. Qué lindo es la palabra del Eterno, ¿no es cierto, amados hermanos? Nos llena el alma, nos llena el corazón. Mateo 5:23. Mire, aunque quiero concentrarme en el verso 23, vamos a retomar del 21 para también tener el contexto como lo tuvimos en Apocalipsis, de qué está hablando. Mateo 5, verso 21 en adelante. Y nos vamos a concentrar en el versículo 23. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí también, amados hermanos, este texto está haciendo mención justamente al sacrificio de paz. ¿Ya? El sacrificio de paz era algo voluntario, no era obligación. Mire qué interesante, ¿no es cierto? Los otros sacrificios eran obligaciones, hacerlo. Dentro de todos los sacrificios que están mencionados en Levítico había una serie de sacrificios, pero el sacrificio de paz era el único que era voluntario. De ti depende reconciliarte con Hashem. Él no te va a obligar. Él te está haciendo el llamado. Yo estoy a la puerta. Y acá, mire qué lindo. Está hablando, ¿no es cierto?, de si yo estoy enojado con mi hermano, ¿no es cierto?, si yo he ofendido a mi hermano. Está hablando de eso, ¿no es cierto?, del contexto. Incluso dice, mira, si tú vas en ese tiempo iban al templo a dejar su ofrenda, ¿no es cierto?, su dinero o de lo que fuera la ofrenda, iban al altar a dejar su ofrenda. Y dice, mira, si tú cuando estás en el altar, si eres sincero contigo mismo y te acuerdas que tú has ofendido a alguien, o que si alguien te ofendió y te acuerdas allí, estando allí dejando tu ofrenda, dice, deja allí tu ofrenda, pero primero anda y reconcíliate con tu hermano, porque si no la ofrenda no es válida, porque al final el estar yo enojado con mi hermano significa que también estoy enemistado con Hashem. A Hashem no le gusta que nosotros estemos enojados el uno con el otro. Él no lo aprueba. A Él le gusta que estemos en reconciliación. ¿Ya? Por eso la oración del Padre Nuestro dice, ¿no es cierto?, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Imagínense, esa oración es muy poderosa porque uno dice, perdóname, Señor, perdónanos, ¿ya? Así como yo perdono a mis deudores, tú perdóname también. Y si yo no perdono a mis deudores, tendré la valentía de decirle al Señor, perdóneme usted a mí, ¿no es cierto? O como aquel hombre, ¿no es cierto?, que insistía ante su persona, contra una persona a quien le debía dinero, y esta persona le insistía que le perdonara su deuda, que lo esperara, y el hombre le perdonó su deuda, pero dice que al salir delante de él,
pilló a una persona que le debía a él, tenía una deuda con él, y lo obligó y lo amenazó que le pagara, ¿no es cierto? Escucharon los siervos de aquel señor y le dijeron, este siervo pilló a uno de los que, encontró a uno de los que le debía, lo obligó, y él lo llamó y le dijo, me insististe que te perdonara, perdoné tu deuda, ¿no debías tú también hacer lo mismo? De eso se trata aquí, amados hermanos, el sacrificio de paz. Y Yeshua está diciendo, mira, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que hay algo contra alguna persona, deja tu ofrenda allí, ¿no es cierto? Anda y reconcíliate primero con la persona, es decir, anda, hace un sacrificio de paces, ya estás en el templo, llévate un sacrificio a las puertas del tabernáculo y reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que está diciendo justamente aquí en el verso 23. Es lo que está diciendo en el verso 23, donde él dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, eso era lo que quería mencionarles el día de hoy, ¿no es cierto? Explicando Efesios capítulo 2, verso 14 específicamente. Leímos unos poquitos más para obtener el contexto. Y de pasadita, ¿no es cierto? También explicamos Apocalipsis 3:20 y Mateo 5:23, que también está mencionando justamente al sacrificio de paz. Bueno, en este caso el apóstol Pablo, acá también lo deja mencionado Mateo, este registro de nuestro amado Yeshua, ¿ya? Y pudimos también hablar un poquito del sacrificio de paz, en qué consistía, que lo que era, ¿no es cierto?, se llamaba Corbán de paces, ese era su nombre, Corbán de paces, y que significa, ¿no es cierto?, acercarse a Dios. Ese es un sacrificio, acercarse a Dios. La palabra del Señor nos invita, ¿no es cierto?, a que nosotros hagamos sacrificios vivos, ¿ya? ¿Y qué es un sacrificio? Acercarse a Dios, acercarnos más a Dios. De manera, amados hermanos, que esa es la invitación el día de hoy, que nos acerquemos al Señor haciendo sacrificios vivos, de los cuales hemos hablado en varias ocasiones, ¿ya? Los invito entonces, amados hermanos, a hacer sacrificios de paces, ¿ya? No llevar ese animalito, sino a reconciliarnos, porque el sacrificio ya fue hecho en la cruz. Pero si tenemos que reconciliarnos con alguien, tenemos que ir ante la presencia de Yeshua, ¿no es cierto?, que Él es nuestro sacrificio, que Él es nuestro sacrificio de paz, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, verso 14. Y no se olvide, amados hermanos, que perdonar no es tan fácil como nosotros como lo pensamos. A veces decimos, bueno, yo te perdono, o como algo tan simple. El sacrificio de paz consistía en comer juntos, incluso 2 días, sentarse a la mesa juntos. Así que el sacrificio de paz era más tremendo de lo que podemos imaginar. A veces decimos, yo te perdono, pero no te sentarías de nuevo a la mesa con esa persona. Piensa en eso. Pues el Eterno está dispuesto, amados hermanos, a perdonarnos. Y no solo eso, sino que está dispuesto a cenar con nosotros, a comer con nosotros, a hacer un banquete con nosotros. Está dispuesto a sentarse a la mesa de nuevo con nosotros, sin ningún problema. Disfruta de ese perdón y de esa invitación del Eterno. Jehová, Shalom, que el Señor de paz les bendiga, y si nuestro eterno Dios nos permite en su eterna voluntad, nos veremos la próxima semana.